continuando con el ejercicio anterior, el valor de esta última x sería n veces 3 sobre n, porque tenemos n rectángulos, por lo tanto tenemos n veces este ancho. Luego lo que sigue es plantear las áreas sumadas, que sería el primer ancho, que es 3 sobre n, por sustituir en la función 3 sobre n, que es este. Y luego el segundo ancho, 3 sobre n, aquí está, por la función sustituyendo el valor de x que está a la derecha del segundo rectángulo, que sería este valor, más 3 puntos suspensivos, más el último rectángulo, que tendría un ancho de 3 sobre n, que ponemos aquí, por sustituir en la función el valor de x que está a la derecha, que sería esto, ¿de acuerdo? Luego, lo que haríamos es sustituir este 3 sobre n aquí en la función. En el lugar de x, en el lugar de este x, iría el valor de la x, que el valor de la x aquí sería 3 sobre n, ¿ok? Entonces aquí quedaría 3 sobre n menos 5, multiplicando a este 3 sobre n en el siguiente paso. Y nos queda así. Y luego sustituir aquí el valor de x por el siguiente valor de x, que es 2 por 3 sobre n. Hay que sustituir 2 por 3 sobre n en la función y multiplicarlo por 3 sobre n. Aquí está la multiplicación por 3 sobre n y el valor de x es 2 por 3 sobre n. Y después restarle 5, ¿ok? Después hay que sustituir la x por el último valor. Primero pasamos el 3 sobre n, que es el ancho del rectángulo, y en esta parte sustituimos el valor de x en la función, que el valor de x es n por 3 sobre n, que iría en este lugar menos 5, y quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? Nada más que no nos quedaría con el cuadrado, que no sé por qué le puse aquí el cuadrado, pero esto no lleva cuadrado porque nuestra x no está elevada al cuadrado, por eso no puede llevar cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí tampoco. Nuestra x aquí en este lugar está potencia 1. Luego, ¿qué sigue? Factorizar. En los tres rectángulos se repite el 3 sobre n, entonces se lo voy a quitar a los tres rectángulos. No le puedo quitar el 5 porque el 5 no multiplica, ni este 3 sobre n porque tampoco multiplica. El único que está multiplicando en todo este término es este 3 sobre n. Entonces es el que voy a quitar, se lo voy a quitar a todos los términos. Se lo quito a este rectángulo, se lo quito a este y se lo quito al último. Entonces, y pongo aquí lo que les voy a quitar a todos. Una vez que le quito el 3 sobre n a este término, le quedó esto, que es lo que yo escribo aquí, más, voy con el más, lo que le quedó a él, que fue todo esto, y es lo que vamos a escribir aquí, que le quedó todo eso, pero sin el cuadrado, porque quedamos que no lleva cuadrado. Más 3 puntos suspensivos más, le quito esto y se quedó con todo esto. Quedaría de esta manera, ¿ok? Y ya teniendo esto, nosotros aplicamos lo de no podemos factorizar porque este es un término, este es otro y no tienen nada en común, no se repite nada en ellos dos, ¿ok? Lo que podemos hacer es juntar el menos 5 con el menos 5 con el menos 5 de la manera como habíamos comentado anteriormente, que era esta. Si tengo 3 veces el 5 es 5 veces 3. En nuestro caso, como tenemos n veces el menos 5 sería menos 5n. Y entonces nos quedaría a nosotros reunido esto en menos 5n. Este menos 5 con este menos 5 con este menos 5 está n veces porque tenemos n rectángulos. Se convierte en menos 5n. Y nos quedaría entonces 3 sobre n positivo. Nos quedaría 2 veces 3 sobre n positivo, más 3 puntos suspensivos, más aquí el menos 5 se fue, pero queda él, que es n por 3 veces sobre n. Luego de aquí para adelante vamos a hacer una factorización. Todos los elementos de aquí tienen 3 sobre n. Los 3 visibles tienen 3 sobre n. Entonces voy a factorizar 3 sobre n. Si le quito a él 3 sobre n, se queda con un 1. Le quito 3 sobre n, se queda con un 2, que es el 2 que está aquí. Más 3 puntos suspensivos, más a él le quito 3 sobre n y se queda con n. Y esta es la fórmula de Gauss, es la sumatoria de k. Aquí aplico la fórmula para convertir esto en esto.
porque estas dos cosas son equivalentes. Se convierte en n por n más 1 sobre 2. Después lo que voy a hacer es ver que aquí tengo un término y acá tengo otro. Por lo tanto, el 3 sobre n que está afuera va a multiplicar dos veces, primero a él y después a este, ¿de acuerdo? En el siguiente paso. Y entonces, 3 sobre n por menos 5n lo dejé aquí indicado, no lo he multiplicado, pero n con n se va y me queda menos 3 por 5, que es menos 15. 3 sobre n cuando multiplique a él es 3 por 3, 9, y n por n me va a dar n cuadrado, que es esto. Y esta n que está aquí se va a dividir con ella y nos va a quedar una n en la parte de abajo, ¿ok? Que esa n sería la n que ustedes ven aquí, y el n más 1 estaría aquí, y este 2 simplemente lo pasé para acá. No hay problema, lo puedo intercambiar, está abajo y sigue estando abajo. Luego voy a calcular el límite de estos dos términos. Nuevamente, lo que yo estoy haciendo aquí para calcular el límite mucho más rápido es haciendo que la n divida acá y luego ya voy a sustituir n por infinito, ¿ok? Al dividir aquí me queda n sobre n, lo cual da 1 y 1 sobre n, y así evito que haya n's arriba. Como ya no hay n's arriba en este límite, ya puedo sustituir la n por infinito y me queda infinito aquí. Esto vale 0 y me va a quedar entonces 0 más 1, un 1 aquí por 9 medios, va a quedar 9 medios. Y menos 15 más 9 medios me va a dar menos 21 medios, o lo que es lo mismo, menos 10.5. También pude a partir de aquí aplicar la regla del L'Hopital, que es derivar arriba y derivar abajo. Si derivo arriba, aquí me va a quedar un 1, aquí 0, y la derivada de n aquí va a ser 1. Entonces va a quedar 1 entre 1, lo cual es 1, y nos va a quedar entonces menos 15 más 9 medios por 1, lo cual es un número y ya no tiene n's, y entonces el resultado va a ser menos 15 más 9 medios, que sería este. ¿De acuerdo? También se puede hacer con regla de L'Hopital. No sé si lo notaron, pero cuando ustedes tienen x a potencia 1, usan la fórmula de k. Y cuando ustedes tienen x al cuadrado, como fue este ejemplo, usamos la fórmula de k cuadrada. Usamos esta fórmula de n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Es decir, si tienen x a potencia 1, siempre van a aplicar esta fórmula. Y si tienen x cuadrada, van a aplicar esta. Y si tienen una función que tenga x y x cuadrada, pues van a aplicar entonces las dos. ¿De acuerdo? Todas las funciones que hemos visto han empezado en 0, pero ¿qué pasa si no empiezan en 0 y empiezan en 1? Bueno, si empiezan en 1, entonces tenemos que aquí igual el delta x se calcula de la misma manera. Sería 4 menos 1 para saber la distancia que hay de 1 a 4. Y 4 menos 1 nos va a dar 3. Entre el número de rectángulos que dijimos que es n, ese sería el ancho. El ancho es el ancho que tendrían todos los rectángulos. Este ancho lo tendrían todos los rectángulos. Lo tendría el primer rectángulo, lo tendría el segundo rectángulo, lo tendría el tercer rectángulo y sería el mismo ancho que tendrían todos los rectángulos, incluso el último. Y entonces cuando yo buscara la distancia que hay de aquí hasta el 0, recordemos que esto es el eje X y que el 0 va a estar por acá. Y mis rectángulos empiezan en el 1. Entonces, lo que yo necesito saber para poder conocer qué valor de x está aquí es la distancia que hay de aquí hasta el 0. La distancia que hay de aquí hasta el 0 es el ancho de este rectángulo, que es 3 sobre n, más esta distancia, que esta distancia no es 3 sobre n, es una distancia de 0 a 1, hay una unidad. Entonces, el valor de x aquí va a ser la suma de esta distancia más esta, o sea, sería 1 más 3 sobre n, ¿de acuerdo? Y si yo quiero conocer qué valor de x hay aquí, tendría que sumar
el ancho del primer rectángulo, el ancho del segundo rectángulo y la distancia que hay de donde empezaron mis rectángulos hasta 0, que sería una distancia de una unidad, o sea, 1 más 2 veces 3 sobre n. ¿De acuerdo? Estando en el segundo rectángulo sería 2 veces 3 sobre n. Cuando esté en el tercer rectángulo sería 1 más 3 veces 3 sobre n. En el cuarto rectángulo 1 más 4 veces 3 sobre n. En el último rectángulo sería 1 más n veces 3 sobre n, ¿ok? Porque tenemos n veces el ancho, porque son n rectángulos. Y estos serían los valores de x que nosotros tendríamos que estar sustituyendo en la función que nos marquen. Si nos marcan una función de 2x, por ejemplo, menos 3, si esa fuera nuestra función, entonces tendríamos que escribir 2 que multiplica el valor de x. Si estuviéramos sustituyendo este x, el valor de x sería 1 más 2 veces 3 sobre n, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Más 2 veces 3 sobre n. Así es como iría la sustitución del valor de x. Sería un poquito más complejo porque no estamos empezando en 0. Obviamente, si aquí empezara en 2, entonces la distancia de 0 a donde empiezan mis rectángulos sería 2. Y por lo tanto aquí sería 2 más 3 sobre n. 2 más 2 veces 3 sobre n. 2 más n veces 3 sobre n. O sea, se le suma el número con el que empiezas. Anteriormente, como empezábamos en 0, se le sumaba 0 y entonces nada más quedaba esta parte. Quedaba el ejercicio más simple.